Adelante tendremos a Romelio y justamente vamos a estar conversando sobre este tema aquí en los estudios y tenemos al doctor Juan Vivarach, que es el director de la Regional de Salud de San Miguelito. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Sí, muy buenos días. Como cabe recalcar, en este periodo donde entraron las lluvias, es muy importante ver lo que son los cuadros respiratorios. Te puedo hablar en el caso de San Miguelito. San Miguelito sobre todo se da a nivel del Ministerio de Salud, vigilancia epidemiológica Centinela, donde te ven todo lo que son los virus respiratorios. Un ejemplo, vamos a hablar de que a principios de año ha estado circulando lo que es el virus de la influenza, así como otros tipos de virus respiratorios como el adenovirus, el rinovirus, el parainfluenza, virus sincitial respiratorio que causan afecciones respiratorias. Entonces, es muy importante con esto recalcar que por lo menos en el caso de nosotros en San Miguelito tenemos 1.800 casos de influenza en comparación al año pasado. Ya se mantienen los casos, pero es muy preocupante que tenemos una vacuna, que es la vacuna contra la influenza, y la población no acuda. Principalmente, ¿quiénes? Los grupos vulnerables. Una enfermedad respiratoria aguda grave es una de las mayores causas de hospitalización, ¿ya? En menores de 5 años, los niños sobre todo. Por eso la vacuna va enfocada en los grupos vulnerables. Niños, adultos mayores. Niños, adultos mayores, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, ya sea hipertensión, diabético. ¿Por qué? Porque son los pacientes que se pueden complicar ante un cuadro respiratorio. Otra cosa, otro punto importante, la responsabilidad de los padres. Si vemos un niño que tiene estos síntomas, fiebre mayor de 38 grados, aumento de la frecuencia respiratoria, el niño le dificulta respirar. Otro punto importante, si ves que las costillas o el área intercostal, ya hay un tiraje intercostal, muy importante esto. Y cabe resaltar, llévalo oportunamente a la instalación de salud. Tos, congestión nasal. Los niños menores de 1 año les dificulta lo que es movilizar lo que es las secreciones. Por eso es muy importante que apenas vea estos síntomas, oportunamente acudas a una instalación de salud más cercana. Y es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque se complican. Al complicarse estos niños con cuadros respiratorios, dificultad respiratoria, fiebre, pérdida de apetito, no te quiere comer, te vomita el niño. Ya y los familiares automedican a los niños. Exactamente, no automedicar y aprovechamos vaya con el facultativo. Entonces, enfocarnos en esa parte. Otro punto importante, lo que es la persona que tiene síntomas de resfriado, tos, congestión nasal, la fiebre sobre todo, ya privarse, ir al médico, igual no estar con lo que es el contacto, usar la etiqueta respiratoria, ya sea un pañuelo desechable, usar el codo, sobre todo para cubrirse y evitar la contaminación. El lavado de manos es importantísimo. Eso es para prevenir cuadros respiratorios. Mira, en San Miguelito tenemos hasta la fecha cuadros de bronquiolitis, que no es la influenza, pero es por otro tipo de virus, ya virus sincitial respiratorio. En niños menores de 1 año, 655 casos. En comparación al año pasado, 550 casos. Cuadros de neumonía que también van en aumento. Todos son síntomas, cuadros o infecciones respiratorias que pueden ser por diferentes virus y se pueden complicar si no llegas oportunamente al paciente. La vacuna, menor de 5 años, 1 año, embarazada, adultos mayores, pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, asmáticos, tienen que tener la vacuna. Darle prioridad en todas las instalaciones de salud. Igual a personas que sabe esto, acudir a la instalación de salud más cercana, oportunamente aplicarse la vacuna. La vacuna no es que la vacuna no te va a dar el resfriado, pero va a evitar todas las complicaciones de los cuadros respiratorios o una mortalidad por un virus influenza. Doctor, pero ¿por qué esperamos, y de eso conversábamos un poquito hace un momento, esperamos que se dé una alerta a través de los centros de salud, a través de la Caja del Seguro Social, de que, bueno, tenemos una crisis, un caso, o se están perdiendo vidas, por ejemplo, en el caso de la influenza, para ir a vacunarnos? Otros años vemos que la gente va de forma masiva cuando se dan estos cuadros y se olvidan del lavado de manos, del toser en el brazo y se olvida toda esta dinámica que en un momento se adopta cuando tenemos ese miedo a vernos infectados. Mira, lo importante de esto es que es la responsabilidad. El Ministerio de Salud es responsable de la vigilancia y el control de las enfermedades en cuanto a lo que es. Pero usted, la propia persona, es el anillo de seguridad. Por eso sí quiero que las personas acudan más que nada con los controles de salud. Los controles de salud son muy importantes. Cuando la persona va a la instalación de salud cuando está enferma. Tenemos que enfocarnos bien en eso. ¿En qué?
la prevención, la promoción, que eso es lo que caracteriza el nivel de atención primario de los centros de salud, las policlínicas, ya sobre todo la orientación que se le da a la población. La vacunación es muy importante. Es una responsabilidad de la persona acudir a la instalación de salud para la vacunación, los controles de salud, que ahí por eso es que se da medicina preventiva. Así evitamos la mortalidad y las muertes a futuro. Que la población es responsable y acuda a las instalaciones de salud. Prácticamente se oferta la vacuna. En Panamá se está ofertando la vacuna a todo el que lo solicite. Y debe ser para los grupos vulnerables, menores de 5 años, como usted lo ve, un menor de 5 años, menor de 1 año. Es difícil mover secreciones, son los que mayores se hospitalizan cuando hay una infección aguda respiratoria que es grave. Entonces hay que tener esos tips, que la persona sea responsable, acuda. Nosotros en San Miguelito pusimos 2 puestos de vacunación en el área de Brisa del Gol y en el área de Villalucre. Se van a extender los puestos del fin de semana, ¿ya? Para que la población accese, pero sacar un tiempo para llegar a tu hijo, irse usted que sufre de la presión, o eres mayor de 60 años, un adulto mayor, tiene que vacunarse. Bien, doctor, también ese trabajo de prevención ustedes lo vienen haciendo a través de los censos de salud para personas mayores de 40 años. Este es otro trabajo arduo que se han hecho y se han sumado estos centros de salud a hacer ese llamado masivo a las personas. Mira, aquí estamos hablando de lo que es prevención. Como estamos viendo, hablamos de la vacunación, pasamos al censo de salud. Responsabilidad del ser humano, de la persona, a acudir a un control de salud. ¿Qué es el censo de salud preventiva? Por lo menos el 12, 13 y 14 de junio tenemos el censo de salud preventiva en la Policlínica Manuel María Valdés de la Caja del Seguro Social. Tanto el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social están trabajando en conjunto para llevar prevención a ¿qué? Adultos mayores de 40 años. Yo tengo que agarrar a ese adulto mayor de 40 años que acuda a la instalación de salud, se le hace un control preventivo de enfermedades, de exámenes sobre todo, ya sea el azúcar, el colesterol, vamos a ver el peso, el índice de masa corporal, el estado nutricional del paciente. Por ahí mismo se le ve la vacuna y se le orientan sobre estos temas, ya sea como se habló en antiinfluenza, dengue, se le explica esto, se aprovecha a la persona sobre todo lo que es el estado nutricional. ¿Para qué? Para morbilidades que hay en Panamá a nivel mundial y que a futuro te va a aumentar una falla renal, un problema renal que trae economía al país, el gasto en un solo paciente y socialmente sobre la familia, problemas de una ceguera, un pie diabético, todo lo que involucra eso, la hemodiálisis. Entonces, ¿qué vemos con esto? Se captan los casos a tiempo en cuanto a lo que son los hipertensos, ponemos tema en primer lugar. Son enfermedades silenciosas. Exactamente, como no te dan síntomas y tú acudes al médico cuando estás enfermo, esa es la mentalidad del ser humano. Tú no acudes al médico, vengo a hacerme estos exámenes de control, quiero controlarme mi salud. Es un porcentaje muy bajo, por eso que se habla de medicina preventiva, acudir para prevenir. Y mira, a nivel de San Miguelito, tenemos como primer punto la obesidad. Más del 48% de las personas en San Miguelito, te puedo hablar a nivel global, estamos bajando lo que es el colesterol alto en la sangre. Tenemos ahí prácticamente un 36%. 38% de colesterol alto en la sangre. De ahí la presión alta, 36%. Y de ahí sigue la diabetes. De ahí sigue la demás. ¿Qué le digo con esto? Enfermedades que no dan síntomas. Cuando acude a la instalación, cuando yo vengo y me controle, cuando tengo dolor de cabeza, doctor, estoy perdiendo de peso, no estoy orinando todas las noches, ya es una sintomatología de diabetes. Pues si tú lo tienes a tiempo, tienes antecedentes familiares, ves, estás comiendo, no es tanto la dieta. Ya no tenemos que hablar de dieta, tenemos que hablar de estilo de vida saludable. Comer sano, alimentarse sano, hacer ejercicios. Sobre todo, nosotros en San Miguelito iniciamos en el programa escolar todo lo que es la parte de lo saludable, lo que es la saludable, que el Ministerio de Salud ha trabajado. Cambiarle ese chip al adulto es difícil, cambiar el chip, el estilo de vida, ya sea lo que se vive a diario. Yo salgo, el estrés, consumo cualquier tipo de comida, no me controlo, no hago ejercicio. Cuando vas a ver, voy a la casa, veo los deportes, un sedentarismo único. Cuando vas a ver, problema cardiovascular, un infarto, vas a tener problemas a nivel, te digo, de la circulación. ¿De qué se quiere con el censo? Captar a la población, que usted sea responsable, se le dan los controles de salud, ya sea en la caja o en el MINSA. Pero les hacen laboratorios y si salen alterados, un médico les da claro, ese día sobre todo se le dan los exámenes de laboratorio
los médicos le dan la orientación, usted tiene que ser responsable, acudir a la cita que le corresponde, ya se capta ese paciente para que ese paciente entre al programa de salud adulto. Ya sobre todo el paciente, oye, me detectaron diabetes y no sabía, oye, me detectaron la presión y tampoco sabía. Ya eso es, tienes que controlarte, porque yo no, como médico tú no puedes entrar en la vida de la persona. Además se ve un problema a nivel mental del punto de vista, porque son enfermedades silenciosas, crónicas, no transmisibles, porque no la transmiten, pero sí, si tienes factores de riesgo, como te digo, tu papá es hipertenso, tu mamá es diabética, familiares que tengan este tipo, y mala alimentación sobre todo, llevan un ritmo de vida diferente, mala alimentación, no hago ejercicio, cuando vamos a ver, todo ese tipo de enfermedades, se lo achaco a problemas de estrés, pero no, es usted que no cumple con las recomendaciones, acuda al centro de salud, a la policlínica, hágase sus controles. Sería muy bonito que yo llegara a una instalación de salud, quiero hacerme todos los exámenes de laboratorio. Entonces, ahí es donde entra la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Salud, abrir el compás, captar a esos pacientes que llegan, ya como prioridad del punto de vista, vean que son controles de salud. Cuando vamos a ver, vas disminuyendo las cifras en cuanto a lo que son pacientes con insuficiencia renal, infarto agudo del miocardio, que es una de las primeras causas de muerte en la enfermedad cardiovascular. Se va evitando todo este tipo de enfermedades, sobre todo a largo plazo. Y hay una iniciativa de este gobierno, es como si fuera un estudio macro que se hace en revistas, usted ve, en revistas científicas, que hacen estudios sobre X medicamentos para la hipertensión. Aquí es lo mismo, pero enfocados en ¿qué? En prevenir y captar a la población. Doctor, todavía me quedan dos temas importantes. Vienen las lluvias, obviamente vemos casos de influenza, como lo hemos venido conversando, las recomendaciones que se dan, pero también se dan casos de dengue. Mira, en cuanto a los casos de dengue, tenemos hasta la fecha en San Miguelito un índice de infestación de 2.4. 2.4%, hay corregimientos específicos como el caso de José Domingo Espinal, Mateo Turralda, Mediani y Casas, que mantienen índice elevado, pero cuando vamos a ver 33 casos en comparación al año pasado, que subieron más casos, es baja la cifra, pero el anillo de seguridad es la población. Que usted acuda a la instalación, usted dentro de su casa, ve todo lo que es el reservorio, todo lo que acumule agua, ya sea recipiente de la mascota, el escurridor de los platos, si tengo macetero, las canaletas, si no tiene buena circulación o bajada, se acumula el agua. Todo tipo de agua es un potencial criadero para el Aedes aegypti. Cuando vamos a ver, el Aedes aegypti te transmite cuatro tipos de enfermedades. Dengue, Zika, chikungunya, y se habla de otro virus que es el mayaro, que está circulando en otras áreas. Pero tienes al vector, que es el mosquito transmisor. ¿Qué tenemos que hacer con esto? La fumigación te elimina al mosquito adulto. Pero si yo dentro de la casa tengo un criadero que van a salir más de 1000 huevecillos, cuando vas a ver pupa, larva, y aparece lo que es el mosquito adulto. Es más fácil eliminar los criaderos de mosquitos dentro de tu casa, donde el Ministerio de Salud no puede entrar, que a la hora de fumigar, en áreas específicas matamos al mosquito adulto. Pero sí lo que hay que evitar es lo que es las complicaciones. El dengue, se habla de dengue con signo de alarma. Sin signo de alarma son las personas que tienen fiebre, dolor de cabeza, dolor articular sobre todo. A veces presentan lo que es una erupción exantema, como si fuera una alergia. Oye, me caliento el cuerpo, esta fiebre no me baja. No quedarte en la casa ni automedicarse. Muchas veces las personas toman antiinflamatorio negativo. ¿Por qué? Porque te puede producir disminución, te afecta lo que es el hígado, te descompensa y puedes tener un sangrado. De ahí se convierte en un dengue con signo de alarma. Y el paciente debe estar constantemente en vigilancia, por lo menos en los centros de salud donde se capta un paciente con dengue, se le da un seguimiento diario, oportuno. El Ministerio de Salud dio esa directriz. Todos los días el paciente debe acudir a un examen de sangre para ver el control de las plaquetas, el hemograma, cómo es el seguimiento, si amerita la hidratación. Pero tener ese paciente de cerca es muy importante para evitar una mortalidad. Hasta la fecha, en San Miguelito no hemos tenido solamente una mortalidad por dengue este año, pero no ha habido casos en comparación a años anteriores de muertes por dengue, pero sí tener de que es una enfermedad que existe, ya el Zika igual, dolores articulares, más de lo que es el exantema, y las mujeres que en estado, por lo menos, que queden embarazadas por problemas a nivel del feto, desde el punto de vista de microcefalia, problemas neurológicos, son patologías por arbovirus o virus que se transmiten por un vector. Si tenemos, conclusión, eliminamos el criadero, eliminamos el vector, que es el Aedes aegypti, eliminamos la enfermedad. Prácticamente lo importante. Muchas instituciones y áreas nos piden fumigación, pero si cooperáramos eliminando todo hasta un platillo, hemos visto criaderos en un platillo,
lugares, cuando el tiempo en verano, las piscinas que no las limpiaban. Son áreas específicas. Lo que son las charcas de agua contaminada te crea un mosquito que es el Culex, que es un mosquito que es el que pica y es el más molestoso. El Aedes aegypti es diferente. Bueno, lo saben. Y, doctor, también los avances del Centro de Salud de San Isidro, que está cerrado. Y, obviamente, también darles a conocer que están los otros centros de salud donde las personas se pueden acercar. Mira, en cuanto a lo que es el Centro de Salud de San Isidro, ya prácticamente se ha traído lo que es el Policentro de Salud. Se ha enfocado como una obra del punto de vista